Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase o a este video. En este video vamos a ver el modelo de caja. El modelo de caja es cómo está formado un elemento HTML. En este caso, un elemento HTML tiene su ancho, tiene su alto, pero aparte de eso, pues podemos agregar márgenes, bordes, rellenos, entre otras cosas. Así que aquí nosotros vamos a entender cómo funciona o cómo trabajar con modelo de cajas. En este caso, entender qué es un padding, qué es un margin, qué es un border y cómo nosotros podemos trabajar y cómo funcionan cada uno de los elementos. Por ejemplo, ya hemos visto diferentes tipos de elementos y cada uno de estos elementos se comportan de forma diferente. Entonces aquí nosotros vamos a ver sobre modelo de caja y también al finalizar vamos a finalizar el proyecto en el cual nosotros estábamos trabajando desde HTML. Así que aquí vamos a terminar ese proyecto, vamos a terminar agregando algunos estilos. Tú puedes seguir mejorando para ponerte en práctica y de esa forma no se te olvide. Así que empecemos con esta clase. Ahora nosotros vamos a pasar a ver el modelo de caja. En este caso es otro tema muy importante de CSS que debemos conocer y debemos tener en cuenta que los elementos en HTML o cada elemento como se muestra son cajas, se deben tratar como una caja y una caja tiene sus partes. Para esto nosotros podemos seguir con el mismo ejemplo que teníamos aquí un encabezado, un párrafo y luego de eso otro párrafo que contenían elementos de línea que son span. Ahora lo que vamos a hacer es ir a la parte de preview y aquí se va a abrir y abrimos la herramienta para el desarrollador. En esta parte lo que vamos a hacer es seleccionar un elemento, podría ser el H1 o el párrafo. Y luego de eso nos vamos a ir aquí a la parte de la disposición y en la parte de la disposición nos vamos a dirigir a la parte de modelo de caja. En la parte de modelo de caja vamos a visualizar que tiene en este caso valores ya definidos. Esto es gracias a, por ejemplo, estos estilos por defecto que también le agregan y también tiene otros estilos por defecto. Si nosotros apuntamos al H1, vamos a visualizar lo siguiente. Este es el modelo de caja del H1, en el cual la primera parte que está pintado esta parte es lo que contiene el elemento. En este caso, esto es lo que contiene el elemento. Prácticamente esto sería el ancho y esto sería el alto, que por el momento está ocupando lo necesario del contenido, que prácticamente es este texto. Luego de eso, este de color morado es el padding. El padding es el relleno que nosotros podemos agregar al modelo de caja. Este relleno está alrededor del contenido y antes de los bordes. Luego de eso viene un borde que también nosotros podemos agregar estos bordes. En este caso podemos colocar un borde de 1 píxel, 2 píxeles, 10 píxeles, le podemos dar colores y tipos de borde. Y luego de eso vienen los márgenes. En este caso los márgenes son espacios exteriores de la caja, en este caso para dar separaciones entre elementos. Si nosotros nos damos cuenta, aquí el H1 está separado con el párrafo y este párrafo también está separado. Estas separaciones es gracias a los márgenes. Como verás, el H1 tiene un margen de 21.44 hacia arriba y hacia abajo. De la misma forma, la P tiene un 16 hacia arriba y hacia abajo y es por eso que hay una separación. Si nosotros seleccionamos, por ejemplo, tanto H1 y luego de eso el párrafo y utilizamos la propiedad margin que es de los márgenes y colocamos 0, lo que estamos haciendo es quitar los márgenes y esos espacios y la separación que había ya no hay. Entonces esto es el modelo de caja. En este caso podemos utilizar las propiedades para poder modificar el modelo de caja. Por ejemplo, yo podría seleccionar simplemente H1 y yo podría decir lo siguiente. Le voy a colocar el color de fondo del contenido y para esto podemos utilizar un background color, el color de fondo del contenido, por ejemplo con este color. Entonces, aquí tenemos prácticamente pintado el contenido de este elemento. Ahora, nosotros podemos agregarle un padding. El padding es para agregarle relleno. Este relleno también se va a considerar como el contenido de este elemento. Por ejemplo, si yo le agrego un padding de 5 píxeles, vamos a ver que el contenido, voy a agregar un poco más, va a ser 10 píxeles. Vamos a ver que el contenido de ancho o en este caso de alto se ha agregado. Luego de eso podemos agregarle un borde. En este caso podría decir que va a ser de 3 píxeles de tipo sólido. Si simplemente coloco de esta forma se va a agregar el color por defecto que es negro. Aquí ya tengo un borde. Luego de eso teníamos los márgenes. En este caso simplemente utilizando la propiedad margin voy a decir 10 píxeles a todas partes. Entonces voy a tener 10 píxeles hacia arriba, 10 píxeles hacia este lado. De hecho en este caso es margin 0. Voy a colocar 10 píxeles y 10 píxeles a todas partes. Si yo coloco por ejemplo 20 píxeles, 20 píxeles a todas partes. Y como verás mi elemento
se muestra de esta forma. Entonces aquí nosotros tenemos estas propiedades para trabajar con el modelo de caja. Ahora, también nosotros hemos visto las propiedades como width, que es para colocar un ancho del contenido. Por ejemplo, colocamos width de 20 píxeles, entonces prácticamente su ancho va a ser de 20 píxeles. O también podríamos utilizar porcentaje o simplemente utilizar el alto, que serían de 100 píxeles. Entonces aquí el alto del elemento va a tener 100 píxeles. Si nosotros esto visualizamos, ahora seleccionamos aquí, vamos a tener que tenemos 20 píxeles a todas partes, los márgenes, los padding tenemos 10 píxeles y el contenido tenemos un alto de 100 píxeles y un ancho de 1050, que sería prácticamente toda la pantalla. Y por abajo tenemos los bordes, que son de 3 píxeles. Entonces ahora se muestra de esta forma nuestro modelo de caja. Y de la misma forma también en este caso son los elementos de línea. Si nosotros seleccionamos los span, en este caso los span tiene el contenido prácticamente los elementos de línea simplemente generan de acuerdo del contenido. En este caso simplemente es de forma automática. Aquí ya nosotros no podemos agregar de forma manual tanto ancho y el alto, pero sí podemos agregar rellenos. En este caso, si nosotros por ejemplo vamos a seleccionar aquí los span, y en este caso yo le podría agregar un relleno de 20 píxeles de esta forma. Y vamos a visualizar que en este caso vamos a tener lo siguiente. También podemos agregarle un background color. En este caso podría ser green de esta forma. Y también podríamos agregar un borde. Así que coloco borde 2 píxeles de tipo sólido de esta forma. Y ahora vamos a intentar agregar los márgenes. Voy a colocar margin y le voy a decir margin de 10 píxeles. Ahora vamos a ver todo esto. Hasta aquí nosotros sabemos que a un elemento de línea no se le puede agregar tanto el ancho y el alto. Ahora vamos a tener otro problema. Si nosotros seleccionamos el span, pues aquí tenemos el relleno de 20 píxeles, tenemos los bordes de 1.8. De hecho, en este caso voy a verificar que le he puesto dos bordes de 2 píxeles, pero en este caso me está marcando 1.8 y tengo ese borde. Ahora, como aquí con este texto y con mi elemento span están muy juntos, de hecho prácticamente esto lo está tapando, entonces quiero que haga un espacio, quiero agregarle un margen. Entonces yo le agrego un margen de 10 píxeles. Cuando yo le agrego un margen de 10 píxeles, en este caso no se agrega ese margen. De hecho se pinta ese margen, pero ese margen está simplemente invadiendo el otro elemento sin poder generar ese espacio, pero sí se está agregando los márgenes hacia los costados, que le he puesto por ejemplo margen de 10 píxeles, entonces sí se le está agregando hacia los costados. Entonces también tenemos que tener en cuenta que los márgenes para los elementos de línea no se le aplican o no se le agregan de forma correcta. En este caso los márgenes hacia arriba y hacia abajo no se van a aplicar de forma correcta, pero sí hacia los costados. Si queremos que se aplique todas las propiedades de forma correcta, lo que podemos hacer es cambiar el display, colocar display inlay block, y con esto prácticamente se va a aplicar de forma correcta tanto los márgenes. Si nosotros vamos aquí y seleccionamos span, tanto los márgenes hacia arriba y hacia abajo, y prácticamente nuestros elementos de línea, que son los span, se mostrarían de esta forma. Ahora, otra cosa que nosotros vamos a ver es que como nosotros podemos colocar, por ejemplo, margen de arriba otro valor y otro valor, o sea, valores diferentes. Entonces para esto, por ejemplo, nos vamos a ir a nuestro elemento H1 y aquí nosotros habíamos colocado margin 20 píxeles. Lo que yo podría hacer es colocar, por ejemplo, hacia arriba margin de 20 píxeles. Entonces, como primer valor, podemos colocar aquí 4 valores o también 2 valores. Si nosotros colocamos aquí 2 valores, por ejemplo, 20 y 30 píxeles, lo que vamos a tener es lo siguiente. El primer valor va a ser hacia arriba y hacia abajo, y el segundo valor va a ser hacia la izquierda y hacia la derecha. Si nosotros nos fijamos aquí y seleccionamos H1, vamos a tener 20 hacia arriba y hacia abajo y 30 hacia los costados. Si colocamos, por ejemplo, 3 valores, que en este caso sería 40 píxeles, vamos a tener el siguiente resultado. Vamos a seleccionar H1, vamos a tener arriba 20 píxeles, 30 píxeles, que es el segundo valor, hacia los costados y 40 píxeles hacia abajo. Entonces, esto es lo que va a suceder si colocamos 3 valores. Tenemos que tener en cuenta que la primera es la parte de arriba, la segunda sería los costados y la tercera sería el de abajo. Si colocamos 4 valores, en este caso serían 50 píxeles, entonces prácticamente vamos a tener, si seleccionamos H1, 20 píxeles hacia arriba, 30 píxeles hacia la derecha, 40 píxeles hacia abajo y 50 píxeles hacia la izquierda. De la misma forma funciona también el padding, que es el relleno.
Ahora también podemos ser más específicos utilizando otras propiedades. En este caso, si nosotros simplemente colocamos margin, tenemos también otras propiedades en este caso para ser más específicos. En este caso, si colocamos margin top, ese margin se va a agregar hacia la parte de arriba. Luego de eso tenemos margin bottom, que es hacia la parte de abajo, left hacia la izquierda y right hacia la derecha. Entonces también podemos utilizar estas propiedades. Si por ejemplo colocamos margin bottom, simplemente sería hacia abajo de 50 píxeles. Y por ejemplo en padding también existen de la misma forma. En este caso podemos agregar un padding left, un padding right, top, bottom. De la misma forma también en los bordes. En este caso, si no queremos agregar los bordes a todo alrededor, simplemente queremos agregar hacia arriba, hacia abajo, o en este caso, por ejemplo, queremos agregar un color o hacia la izquierda o hacia la derecha. Por ejemplo, si queremos agregar simplemente hacia abajo, pues vamos a tener un borde hacia abajo. Y por ejemplo, el relleno le voy a quitar. Entonces de esta forma funcionan estas propiedades y tienen muchas propiedades para poder trabajar con el modelo de caja. En este caso vamos a hablar más sobre el modelo de caja, cómo se muestran cada uno de los elementos, y también vamos a hablar sobre, en este caso, colapso de márgenes y cómo nosotros podemos cambiar una forma de mostrar un modelo de caja y otra forma de mostrar un modelo de caja y, por ejemplo, trabajar con sus propiedades como margin, padding y, por ejemplo, el borde. Entonces lo que vamos a hacer es primero colapso de márgenes. Lo primero que vamos a hacer es colocar un encabezado, un párrafo y luego de eso una sección. Dentro de esa sección colocamos párrafos. Los estilos que nosotros le vamos a agregar va a ser que al encabezado le vamos a colocar un color de fondo y luego de eso le vamos a colocar márgenes de 20 píxeles. A todos los párrafos también le vamos a colocar márgenes de 20 píxeles. Esos 20 píxeles va a ser a todas partes porque estamos colocando un valor. Cuando colocamos un valor se aplica a todas partes. Y luego de eso también le decimos a los párrafos que están dentro de la sección, simplemente a los párrafos que están dentro de la sección, colocamos un display inlay block. Entonces vamos a tener de esta forma nuestro contenido. Vamos a tener un encabezado, un párrafo y aquí varios párrafos que van a ser de tipo línea. Entonces, si nosotros vamos a ir aquí a la parte del inspector y vamos a apuntar el H1 vamos a tener que tiene un margen hacia arriba y tiene un margen hacia abajo de 20 píxeles. De la misma forma, el siguiente párrafo tiene un margen hacia arriba y hacia abajo. Vamos a ver algo muy importante en esta parte. Cuando nosotros trabajamos de esta forma con los elementos y estamos colocando las cajas de esta forma y prácticamente estos dos elementos son hermanos, en este caso uno está debajo del otro, entonces aquí va a haber un colapso de márgenes. Como verás aquí, tenemos este margen que tiene 20 píxeles hacia arriba y tenemos este elemento que tiene un margen de 20 píxeles hacia abajo. Pero si nosotros sumamos ambos márgenes de ambos elementos, tendrían que sumar un total de 40 píxeles de espacio, pero no es lo que pasa, sino que aquí hay un colapso que simplemente se mantiene el de 20 píxeles que es hacia arriba como también hacia abajo. Ahora vamos a probar otro ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros le colocamos un margen de 30 píxeles a H1 y a la P que serían 20 píxeles? Entonces aquí ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros visualizamos, el H1 tiene 30 píxeles hacia abajo, ahora la P tiene 20 píxeles hacia arriba. Como verás, sigue habiendo un colapso. En total el H1 ha generado un espacio entre el párrafo y el encabezado de 30 píxeles y el párrafo 20 píxeles, pero sigue habiendo un colapso a pesar que hay una pequeña diferencia. En cambio, el párrafo va a colapsar esos 20 píxeles y el H1 los 30 píxeles hacia abajo. Entonces también debemos tener en cuenta esa parte. Vamos a ver si lo mismo pasa cuando nosotros colocamos elementos al lado de uno, por ejemplo, como están en esta parte, uno al lado del otro. Vamos a entrar a la parte de la sección y aquí vamos a ver que ahora, como en este caso, estos elementos P ya no son hermanos de estos elementos, sino que están dentro de otro contenedor, entonces se va a aplicar de forma correcta el margen hacia arriba. Como verás, se aplica de forma correcta y aquí, como verás, no hay un colapso de márgenes con este párrafo, porque este párrafo está fuera del contenedor de Sectium. Entonces aquí vamos a ver que el margen hacia arriba se aplica de forma correcta, como también hacia los costados. En este caso, hacia los costados no hay un colapso. En este caso, si el primer párrafo tiene un margen de 20 píxeles hacia la derecha, entonces el otro párrafo que tenía 20 píxeles también hacia la izquierda, se le va a aplicar 20. En total suman 40, entonces aquí va a haber un espacio de 40 píxeles. Hacia los costados no hay un colapso, pero sí hacia arriba y hacia abajo, y cuando son elementos hermanos que están dentro del mismo contenedor.
Ahora, otra propiedad del modelo de caja que nosotros vamos a visualizar es esta propiedad, que en este caso es box sizing y por defecto tiene un valor de content box. ¿Qué significa el content box? Lo que vamos a hacer es agregarle, por ejemplo, un ancho y el alto al elemento encabezado, que es nuestro elemento H1. Por ejemplo, le voy a colocar un height de 50 o 100 píxeles de esta forma y luego de eso un width, que sería ancho, de también de 100 píxeles. Vamos a ver cómo se muestra. Vamos a modificar o simplemente podemos dejar de esta forma. Podemos agregarle, por ejemplo, 150 píxeles para que se muestre de esta forma. Entonces tenemos aquí nuestro elemento que tiene un ancho de 150 y un alto de 100 píxeles. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle un relleno. Le vamos a decir un padding de 10 píxeles, prácticamente un relleno de 10 píxeles, y luego de eso le vamos a colocar un border, así que le colocamos un border de 5 píxeles de tipo sólido, de esta forma. Y también podríamos colocar un color que sería green, por ejemplo. Entonces tenemos aquí nuestro elemento, tenemos aquí nuestra caja, tenemos un ancho y un alto, tenemos un relleno de 10 píxeles y tenemos un borde de 5 píxeles y tenemos también un margen de 30 píxeles. Vamos a visualizar aquí y cómo se ve. Entonces, si nosotros analizamos el modelo de caja de este elemento, vamos a tener que 150 de ancho, 100 de alto, tenemos en este caso 10 a todas partes y tenemos 4.8 que serían los bordes que le hemos agregado, que le hemos puesto 5 píxeles. Aquí se está agregando 4.8, podemos decir que sean 5 exactamente y nos convierte así. Entonces aquí tenemos estos elementos. Ahora tenemos también los márgenes. Entonces ahora el tamaño es de 150, pero ese es el tamaño del contenido. Si nosotros le hemos agregado un relleno, en este caso el relleno se agrega a este tamaño. Entonces si nosotros tenemos 150 de ancho, entonces más los 10 de relleno serían 10 a este lado, 10 a este lado serían 170 de ancho. Ahora, luego de eso tenemos 100 de alto y más los 10 arriba y abajo tendríamos 120 de ancho. Y más los bordes tendríamos un poco más y eso sería el tamaño total de nuestra caja y los márgenes ya no se cuentan. Entonces si nosotros nos apuntamos, por ejemplo, o nos fijamos o apuntamos aquí al H1, encima de la caja hay una pequeña descripción. Esa descripción nos dice que tiene un ancho total de 179.6 píxeles y un alto total de 129.6 píxeles. Eso sería en este caso el ancho y el alto total de nuestro modelo de caja, sumando todos estos valores. Entonces, esto es una forma de trabajar cuando nosotros tenemos box sizing, content box. Pero podemos modificar esto. Simplemente podemos venir aquí y vamos a decir box sizing. El valor por defecto es content box y ahora voy a colocar border box. ¿Qué es lo que va a pasar con el border box? Lo que va a pasar con el border box es que el tamaño y el ancho va a ser de 150 por 100 píxeles. Cuando nosotros le agregamos el relleno y el borde, se van a incluir a ese tamaño. Si nosotros venimos aquí y seleccionamos nuevamente y vamos ahora a nuestro modelo de caja, vamos a tener que el ancho ahora es de 120, el alto es de 70.4. Luego tenemos en este caso los rellenos de 10 píxeles y los bordes. Ahora, si nosotros apuntamos en este caso al elemento H1, vamos a visualizar que en la parte de abajo nos dice que tiene un ancho de 150 y un alto de 100 píxeles. Entonces, cuando nosotros trabajamos de esta forma, podemos decir que le vamos a colocar un ancho total a este modelo de caja, por ejemplo, 150 por 100. Si nosotros le agregamos un relleno, se van a incluir en ese ancho. Si nosotros le agregamos un borde, se va a incluir en ese ancho y en ese alto. Entonces también nosotros podemos especificar de esta forma para trabajar con un modelo de caja. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que con border box nosotros tanto los rellenos y los bordes incluimos al ancho y el alto que nosotros le hemos agregado a nuestro elemento. Pero si nosotros colocamos content box, ese content box se va a agregar al ancho y al alto y los bordes también se van a agregar al ancho y al alto. Entonces nosotros podemos elegir cómo queremos trabajar. Si queremos trabajar con box size en border box o content box. Si nosotros no lo colocamos el ancho y el alto definido, entonces simplemente se van a agregar en este caso al ancho y al alto inicial, tanto los rellenos y también los bordes.
Ahora, con todo lo que hemos aprendido, lo que vamos a hacer es regresar a nuestro proyecto y vamos a aplicar. Por el momento, si nosotros abrimos nuestro proyecto, pues queda de esta forma. Tenemos aquí el encabezado, un menú de navegación y aquí tenemos prácticamente todo el contenido. Podemos ir a acerca de, o también podemos ir a eventos y también podemos ir a la parte de multimedia. Lo que vamos a hacer en este caso es que nuestro contenido prácticamente esté en el centro. De hecho, aquí en los títulos no están cambiando en la parte de eventos como también en la parte de multimedia. También podemos reemplazar esa parte que nos falta en HTML, pero lo que vamos a hacer es que nuestro contenido lo vamos a centrar en una caja. Entonces, para esto vamos a ir primero a HTML y aquí prácticamente lo que vamos a hacer es reemplazar este H1 en todos los archivos. Podríamos cerrar esta parte, podríamos ir a la parte de eventos. En la parte de eventos vamos a reemplazar ese H1 en la parte de multimedia también. Prácticamente para que ese estilo que nosotros le hemos agregado, pues estén en todas partes cuando veamos acerca de hecho, esto es en esta misma clase o en este mismo archivo, cuando vemos a la parte de evento, a la parte de multimedia. Entonces el encabezado esté de esa forma. Ahora lo que vamos a hacer en este caso es agregarle un fondo a HTML. Entonces para esto simplemente yo podría colocar aquí o seleccionar HTML a todo mi documento. Le voy a colocar un background color que va a ser de tipo azul, que va a ser este color que estamos utilizando. Ahora va a quedar de esta forma, así que como que no se va a ver bien. Lo que vamos a hacer ahora es agregar también a body un color de fondo que va a ser ahora de color blanco. Entonces simplemente yo podría colocar aquí white que sea de color blanco. Entonces ahora vamos a tener de esta forma, pero aquí por aquí arriba tenemos estos problemas. Entonces ahora para que nuestro contenido esté centrado, le vamos a decir que va a tener un ancho fijo de 600 píxeles o de 500 píxeles. En este caso 600 píxeles. Si nosotros vemos, vamos a tener ya de esta forma nuestra página. Lo que queremos es que este contenido que nosotros le hemos colocado en 600 píxeles esté en el centro. Entonces para esto podríamos utilizar otras propiedades como por ejemplo margin. Entonces vamos a centrarlo. Podemos hacer simplemente colocando margin auto, que lo que va a hacer es colocar de forma automática los márgenes hacia los costados. Hacia la parte de arriba no funciona. Entonces simplemente podríamos colocar hacia la parte de arriba, queremos que sea un margin 0, pero hacia los costados de forma automática. Ahora, aquí nosotros visualizamos que aquí hay como un margin hacia arriba, pero nosotros le estamos quitando hacia arriba y hacia abajo, y hacia los costados estamos colocando de forma automática. ¿Qué es lo que está pasando? En este caso es el margen de nuestro H1. El margen de nuestro H1 está sobrepasando el contenedor de body y se está agregando hacia la parte de arriba. Entonces para esto simplemente podríamos ir a H1 y colocar aquí margin 0, que no queremos los márgenes que están ahí hacia arriba. Ahora, ¿qué más podemos agregar a nuestro body? A nuestro body le podemos agregar un padding, un relleno de 20 píxeles. ¿Para qué? Para que haya un espacio hacia alrededor de nuestros elementos, porque si no va a estar muy apegado aquí. Entonces, para que no esté tan apegado, le agregamos un padding de 20 píxeles. Luego de eso le podemos agregar también un borde, así que colocamos la propiedad borde, le colocamos un borde de 5 píxeles de tipo sólido y le colocamos un color que va a ser en este caso el color que estamos utilizando, que es esta, o podríamos colocar otros colores. Entonces colocamos ese color y vamos a visualizar que el color ya se ha agregado o el borde ya se ha agregado. Ahora, si queremos que haya también un margen hacia arriba, entonces podríamos modificar esta parte. Un margen hacia arriba de 20 píxeles como también hacia abajo. Entonces va a haber aquí un margen para que se note bien el borde como también en la parte de abajo. Y así se va a mostrar nuestro contenido. Y ahora nosotros podemos ir a la parte de eventos que se va a mostrar de esta forma y a la parte de multimedia que también se va a mostrar de esta forma. Entonces aquí nuestra página web ya va quedando bien. Entonces aquí ya tenemos prácticamente inicio, acerca de, evento y todo eso. Ahora lo que podemos hacer es agregarle más estilos. Por ejemplo, por abajo nos vamos a dirigir y aquí lo que vamos a hacer es centrar nuestra imagen. Para centrar nuestra imagen vamos a seleccionar todos los elementos IMG y ahora las imágenes, vamos a tener algo curioso con las imágenes. En este caso, si nosotros inspeccionamos por ejemplo esta página, vamos a ver que si nosotros seleccionamos nuestra imagen es de tipo línea, que tiene un display inline. Hemos visto que los elementos de línea no podían optar, por ejemplo, ancho y alto
en este caso, no podíamos colocar el ancho y el alto. Si nosotros colocamos, por ejemplo, IMG, seleccionamos IMG y colocamos un width de 50 píxeles, por ejemplo, y un height de 50 píxeles también. Vamos a colocar de esta forma. Y si nosotros regresamos aquí, vamos a visualizar que el ancho y el alto sí se les está aplicando a pesar que es un elemento de línea. Entonces, esto también hay que tener en cuenta que con las imágenes puede pasar este tipo de cosas. O de hecho, con las imágenes está permitido o acepta estas medidas a pesar que sea un elemento de línea. Por eso desde su atributo, en este caso mediante el atributo, si nosotros vamos a la parte de imagen, mediante el atributo nosotros podíamos modificar el ancho como también el alto. Entonces, mediante CSS también nosotros podemos modificar ese ancho y el alto. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le decimos que en este caso su ancho es de 300 píxeles? Quiero que se alinee hacia el centro. Para que se alinee hacia el centro podemos utilizar la propiedad margin 0, auto, y con esto debería colocarse al centro como pasa con el body, pero no es lo que está pasando porque es un elemento de línea. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es colocar que este elemento sea de tipo bloque. Entonces colocamos display block y con esto sí se va a alinear al centro con esta forma. Esto es una forma de alinear elementos, pero vamos a conocer más adelante una forma o mejores formas de alinear elementos. Ahora, otra forma, en vez de colocar 0 auto, podríamos colocar margin inline. Colocamos margin inline y los márgenes en línea lo que vamos a hacer es colocar en auto y con esto también se va a alinear hacia el centro. Entonces hasta aquí nosotros conocemos dos formas de alinear elementos hacia el centro. Entonces hemos alineado estos elementos hacia el centro y prácticamente si nosotros vamos a la parte de multimedia, las imágenes se van a alinear hacia el centro. Y nosotros podemos hacer que esto también, este legend, también se alinee hacia el centro. Entonces para esto vamos a seleccionar el elemento figure y le vamos a decir text align center. Vamos a visualizar que ya se alineó hacia el centro. Ahora, también nosotros podemos darle estilo, un poco de estilo a nuestros formularios, seleccionando en este caso formulario, colocando for, y a los formularios le vamos a decir que agregue un padding de 20 píxeles hacia arriba y abajo y 0 hacia los costados. Ahora, le vamos a decir que dentro de for, dentro del formulario, están los field set. A los field set le voy a decir un margin de 10 píxeles arriba y abajo y 0 hacia los costados y le voy a agregar un padding de 10 píxeles. De hecho aquí sería píxeles. Agregando por ejemplo el padding, el margin y el padding, si nosotros visualizamos la parte de multimedia, de hecho la parte de eventos, vamos a tener de esta forma. En este caso va a haber separación entre field set con los márgenes y también le hemos agregado un padding para que se centre los elementos. Ahora, si queremos mejorar este botón de enviar, también nosotros podemos, en este caso, modificar ese botón. Vamos a visualizar que en la parte de eventos tenemos un botón y el botón es este. Entonces vamos a seleccionar ese botón. Simplemente colocando button, seleccionamos y le colocamos un font size de 1.16 píxeles. En este caso sería 16 píxeles. Luego de eso colocamos un display inlay block. Vamos a cambiar porque el botón también es de tipo línea. Le vamos a decir un padding de 5 píxeles arriba y abajo y 20 píxeles hacia los costados. Un padding. Con esto lo que estamos haciendo es agregar un relleno para que el botón sea un poco más grande. Luego de eso también le vamos a colocar un background color que va a ser este color y le vamos a agregar también un border radius. El border radius es prácticamente para agregar lo siguiente. Vamos a colocar de esta forma y vamos a tener nuestro botón de esta forma. Como verás aquí, tenemos este botón y está cuadrada. Entonces lo que podemos hacer es decir que el borde no sea cuadrada, sino que tenga un radio. Entonces colocamos border radius de 5 píxeles. Ahora, el color de texto en este caso era prácticamente oscuro, entonces como le hemos colocado un background color oscuro, entonces para que haga una transparencia vamos a cambiar el color de texto. El color de texto podríamos colocar blanco. Y con esto vamos a tener de esta forma. Ahora, cuando pasamos el puntero por encima, no hay un efecto. Podríamos agregar ese efecto. De hecho, podría agregar aquí padding de 10 píxeles arriba y abajo para que sea un poco más grande. Y podría decir que esto sea 30 píxeles para que sea de esta forma. O también podría agregar directamente ancho y el alto. Ahora, para que haya en este caso un efecto cuando pasemos por encima del botón, vamos a agregarle un pseudo clase que va a ser hover. Entonces, le decimos que su color de fondo cambie
Por ejemplo, vamos a decir que cambie un poco. Podríamos modificar esto, más o menos que sea un poco más oscuro, vamos a decir de esta forma, y le vamos a decir que el cursor cambie a puntero. Entonces colocamos cursor punter y con esto cuando vamos a pasar por encima del botón, el botón va a hacerse más oscuro y también el puntero de flechita va a cambiar a manito. Entonces también le hemos dado un poco de estilo a nuestro botón. Y por último, como verás aquí, nuestro YouTube no ocupa el 100%. Y de hecho este Google Maps sí ocupa el 100%, pero nuestro YouTube no ocupa el 100%. El YouTube está dentro de la etiqueta iframe. Podemos darle estilos a iframe. Podemos decir que el ancho ocupe el 100% del contenedor y ahora, en este caso, va a ocupar el 100%. Y si nosotros reproducimos, vamos a tener aquí a los costados un negro. Aquí tenemos un negro y aquí tenemos otro negro. Entonces esto tendríamos que modificar también el alto. Entonces para modificar el alto simplemente vamos a decir que el height sea automático. Y con esto prácticamente el alto de nuestro frame se va a transformar de esta forma. Pero no es lo que queremos, sino que queremos que se estire de forma automática. Entonces para esto vamos a decir que vamos a utilizar una propiedad que se llama aspect ratio. A aspect ratio le vamos a colocar un 16 entre 9, que prácticamente para que su ancho se adapte al alto, para que en este caso tome lo siguiente. Si nosotros reproducimos, vamos a ver que ese negro que aparecía aquí al costado ya no aparece. Entonces vamos a hacer con esto para que se adapten nuestros videos o nuestras imágenes al ancho que nosotros le coloquemos y prácticamente no se muestre raro o incompleto al contenedor padre, que ocupe el 100% y el contenido también se muestre en el 100%. Y con esto prácticamente nosotros hemos terminado nuestro pequeño proyecto. Esta es nuestra primera página web utilizando HTML, CSS. Tiene un menú de navegación, el cual podemos navegar entre secciones y entre diferentes páginas. Tiene un campo de entrada, párrafos y muchos elementos. Hasta aquí nosotros llegamos con esta clase. Si te ha gustado este video, no olvides de poner me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para más videos de este tipo. Conmigo nos vemos en un próximo video.